Hola, ¿qué tal? Bueno, ya es el mediodía y entonces ya estoy lista para conversar contigo. Hoy día vamos a tocar un tema que me parece que es sumamente importante, que es el tema de la adolescencia. A lo mejor tú me dirás que no tienes hijos adolescentes. Bueno, pero si es que tú eres una adulta, entonces has pasado por la adolescencia. Dice Guillermo Carvajal, que es un gran psicoanalista colombiano, que no hay tantos psicólogos de adolescentes, porque en cada adolescente que el psicólogo trata, revive su propia adolescencia, y esa adolescencia siempre ha sido con dolor. Porque incluso yo no recuerdo mi adolescencia. Me parece que fue una etapa sencilla, pero no fue así. Cuando hice mi psicoanálisis me di cuenta que había sido una etapa donde me había sentido absolutamente incomprendida. Entonces quizás esto te va a servir para que te pongas a pensar, si es que no tienes hijos adolescentes, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo se te pasó? Porque mira, en la adolescencia primero vamos a ver por etapas. La personalidad se hace de 0 a 5 años. Pero eso no quiere decir que las características, las emociones que hemos tenido se desaparecen, no. Más bien se van agregando otras, pero el núcleo, lo esencial, en la manera de sentir y de pensar, más de sentir, está la manera como fuiste tratado o cómo fuiste tratada. Eso nos va a dar el núcleo de nuestra personalidad. Después no hay emociones nuevas. Las vamos morigerando, las vamos modulando, y todos tenemos que hacer eso. Cuando tú ves que hay hombres o mujeres alterados, es porque se han quedado con las emociones de la infancia. Ponte a pensar, si hay una criatura que ha sido bien querida, bien respetada, si no ha habido problema en la casa, y han sabido educarlo en el sentido de que le han enseñado a frustrarse, con cariño, a saber que hay cosas que no se pueden lograr, o hay cosas que tiene que hacer por más que no quiera, pero con cariño, este niño no va a tener esos odios. El problema está que, como estamos en proceso de evolución y los padres no somos perfectos, entonces muchas veces depositamos en los hijos odios, penas, rabias, es decir, todo lo que tengo dentro, que es a su vez lo que me han dejado mis padres. Pero bueno, toda edad es buena para ir arreglándose. En buena hora que traigan a sus niños para evaluarlos, para cualquier cosita se les va arreglando. Pero bueno, ya supongamos que la criatura ha pasado del nido, del jardín, de la casa, ha pasado al colegio. El niño tiene que gastar energía en aprender a comunicarse con sus compañeros en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria. Tiene que gastar energía porque es un aprendizaje de saber cómo se saluda, cuándo se hacen las tareas. Tiene que aprender a socializarse como todos los niños. No se va a portar como un bebé, eso es gasto de energía, y el niño aprende. Entonces muchas veces sus odios, sus penas, sus frustraciones tenidas en la infancia se van a tapar, se encapsulan, quedan latentes, no desaparecen, quedan en el cajón, latentes. Y por eso se llama, desde los 5 años hasta los 10, 11, se llama etapa de latencia. Vemos a lo mejor a un chico que se comunica bien, pero un poco callado, otro muy alegre, pero no notamos mayores traumas, salvo que de niño hubiera tenido demasiados problemas. En ese caso, la etapa esta de latencia ya va a traer dificultades, se va a aislar, etcétera. Pero normalmente están en una media donde entre 6 años y 10 años más o menos parecen y más o menos iguales, uno más hablador que otro. Pero lo que no sabemos es que ese que es callado está asustado y va a guardar mucha cólera, y ese que a lo mejor exagera un poquito en moverse de un lugar a otro está escondiendo una depresión. No para, ¿por qué? Porque si para se va a llenar de tristeza de la infancia. Pero bueno, más o menos van pasando de 5 a 10 años.
A los 11 años más o menos va a empezar la pubertad, 11, 12. ¿Y por qué se va a caracterizar? Porque de repente el cuerpo empieza a cambiar. Imagínate que tú de repente ya no te reconozcas, a las niñas les sale caderas, les sale vello púbico a hombres y a mujeres, pero eso no es el problema solamente, el problema está que ellos no se reconocen, a ver que tú te aparezcas con una nariz más grande. Entonces no se empiezan a reconocer, y eso les causa mortificación. Los chicos empiezan a hablar con un vozarrón, les sale esto que se llama manzana de Adán, para algunos, otros no, pero empiezan a tener cambios físicos. Pero esos cambios físicos también van a traer cambios psicológicos. Entonces se ponen a veces agresivos o tensos, porque tampoco no se acostumbran a esa forma de cuerpo que tienen. A las niñas les salen senos, no quieren, otros sí, no saben qué brasier ponerse, se ponen formadores. Los chicos empiezan a mirar a las chicas, las niñas son más tímidas hasta que viene la adolescencia. En la adolescencia ya son claros los cambios psicológicos. Entonces, allí es donde vamos a ver con claridad cómo fue la infancia. Todos los traumas de la infancia van a aparecer en la adolescencia, ya con fuerza. El muchacho que es tímido se va a poner a lo mejor más tímido. El muchacho inseguro se va a poner más inseguro. Entonces, las características de las emociones de la infancia van a aflorar. Entonces, los padres muchas veces dicen: mi hijo se ha puesto horrible como adolescente. No, señora, no, señor. Los problemas de la infancia son los que empiezan a salir. Entonces, a veces no se dan cuenta los padres porque los hijos son más o menos timidones, pero hay una característica que todos reconocemos, que empezamos a tener amigos ya de nuestra edad, porque antes hemos tenido amigos que eran del colegio, ahora ya empezamos a escoger los amigos de 12, 13, 14 años, empezamos a escoger nuestros propios amigos del barrio, amigos del inglés, bueno, sabe Dios de qué, pero empezamos a reunirnos. Y allí es donde empiezan los padres a tener problemas. ¿Por qué? Porque de repente un padre viene y me dice: doctora, mi hijo se mezcla con pandilleros. Y es que la pandilla primero lo reconoce, y a todo el mundo le gusta ser reconocido, le dan un lugar, lo escuchan, se siente importante. Entonces, el mayor problema o el menor problema que hayan tenido en la infancia va a aparecer en la adolescencia. Por eso es que hay chicos que han estado tan angustiados de pequeños que por allí prueban marihuana y se van a sentir tan calmados, tan superpersonas, tan superhéroes, que se quedan en la marihuana. Algunos que no sabían ellos mismos que traían tanto dolor, en la adolescencia empiezan a ponerse serios, taciturnos, y de repente un día toman alcohol y se sienten tan bien que se quedan en el alcohol. Es decir, las emociones de la infancia se empiezan a ver agigantadas en la adolescencia. Por eso, cuando traen acá a la clínica un muchacho con problemas en la adolescencia, lo primero que le dicen nuestros terapeutas es: ¿cuáles vamos a conversar con los padres? A la hora que se le examina, no solo se conversa con el chico, sino también con los padres, qué ha pasado, para entender, porque el chico es resultado de los problemas de la infancia. Pero no hay que asustarnos, y vale esta conversación para también, de alguna manera, lo que estamos diciendo es que para que los hijos lleguen a la adolescencia, y eso si tú tienes niños pequeños, es tener infinita paciencia con ellos cuando son pequeñitos. No hacerlos que obedezcan, sino explicarles por qué, convencerlos como si tú fueras un vendedor. Porque si tú les exiges en la adolescencia, como tienen cólera y dentro esa exigencia se van a rebelar. Pero si tú los vas convenciendo sin manipular, sino haciéndoles ver que es bonito cumplir el deber, que es bonito cuidarse el cuerpo, sus dientes, comer bien, entonces el niño
no va a necesitar obedecer a nadie, ni se va a rebelar, porque a veces se rebelan. Cuando un adolescente o un adulto hace aquello que no querría para su hijo o hija, cuando es adulto, hay que preguntarle ¿y por qué lo haces? Y atrévete a ver a qué se debe. Pero continuamos con los adolescentes. Entonces, en la adolescencia de repente el chico, tú eras estricto, lo que me parece muy fácil. Ser estricto es lo más fácil con los niños, porque de una sola lisura o una sola interjección, el pobre niño obedece porque no tiene que hacer, y los padres se sienten felices. No, la palabra obedecer es fea, tienes que convencerlo, porque así llega la adolescencia y no tiene contra qué rebelarse. Entonces, cuando llega la adolescencia, muchos padres, la mayoría, empiezan a decir: ¿qué pasó? Mi hijo era malcriado, pero no tanto. Mi hijo, otros dicen, mi hijo era un santo, era calladito y de repente se ha puesto como un león, ya no obedece. Claro, porque lo hiciste obedecer, y el muchacho, que se siente más poderoso, quiere sentirse persona. Y cuando son inmaduros, para sentirse persona, no se dan cuenta si es bueno o malo lo que tienen que hacer, si no, tengo que hacer lo contrario de lo que mi madre o padre me dijeron. Eso es un signo de infantilidad. Entonces, mi madre o padre me dijeron que haga esto, hago lo contrario. Solo somos maduros cuando hacemos lo que le dijera hago lo que le aconsejaría a mi propio hijo. Entonces, en la adolescencia va a haber una movilización emocional total de la casa. Peor es cuando no hay. Cuando no haya es para preocuparse, porque o el padre y madre han sido demasiado perfectos, lo que prácticamente no existe, porque así hayan sido chicos muy bien formados, con padres maduros, siempre va a haber un movimiento emocional. ¿Por qué? Porque el chico se siente incómodo con su nuevo cuerpo y empieza a haber una tensión sexual. Empiezan a despertarse en él emociones sexuales y no sabe cómo manejarlas. Estas tensiones sexuales entonces hace que se descarguen en la masturbación. Entonces, y empiezan a mirar a las chicas. Entonces, de todas maneras, la adolescencia trae problemas, aun cuando hubieran sido los padres muy desarrollados. Pero como eso no es lo común, eso es lo excepcional, entonces nos encontramos con muchachos que a veces no tienen problemas de socialización. Pueden ser líderes incluso, pero la procesión va por dentro. Van frente a su casa, no hay comunicación, o ellos no se sienten bien consigo mismos, y a lo mejor entonces la adolescencia, antes de continuar, tiene 3 etapas. La etapa primera, de 12 a 14 años, luego la etapa inicial, luego la etapa nuclear, de 15, 14 hasta los 17 años, donde hay una revolución en la casa con este adolescente, y de 18 a 20, 22 años, que es la adolescencia donde se termina. Pero que tú seas adulto no quiere decir que hayas salido de la adolescencia. Adulto cronológico o adulta cronológica no quiere decir que concluiste tu adolescencia. Por problemas que pueden haber habido en la familia, en la historia, nos encontramos con adultos que son adolescentes, que se enfurecen como si fueran adolescentes, tienen problemas, se pelean con sus padres, así sean adultos. O sea, también esto resulta importante para que tú puedas no solo ayudar a tus hijos, sino reconocer si eres un adolescente. ¿Contra quién estás peleando? A ver, ¿contra quién? En el trabajo a lo mejor te peleas con el jefe. ¿Por qué? ¿Cuánto necesitas a tus padres? ¿Eres de los que vas a pedir consejo? ¿Eres de los que sabes que tu papá te ha dicho A para que tú hagas B, siendo adulto? ¿Tienes miedo de presentarte a un trabajo? ¿Te jalan en los estudios? Pues todo eso, si eres adolescente, pues no te asustes. Y si usted, señora o señor, tiene un hijo adolescente, pues tráigalo, porque eso se va ordenando. Cuando el hijo o hija se dan cuenta
que adentro hay dolor y hay rabia, pero van entendiendo que los padres no lo hicieron a propósito y que no tenemos los padres por qué ser perfectos, ellos lo van entendiendo y no esperan que los padres cambien. Pero si tú eres adulta o adulto y tienes caracteres de adolescente, entonces ponte a pensar que tienes razón para ser así, mejor dicho, tuviste razón, pero en la infancia, en la adolescencia, pero ya eres mayor y tienes que ver cómo te modelas. Cualquier edad, así tengas 40 años, es buena para modelarse. Mejor dicho, nunca debemos dejar de remodelarnos, porque nadie es perfecto. Pero claro, cuando hay una persona que tiene problemas de carácter, que se altera o que llora, o que, ya tenemos que pensar que algo está pasando con las emociones, porque ya en la juventud empezamos a controlar nuestras emociones y se controla solo y únicamente descubriendo cuál es el origen. Y el origen es parecido a todos, en todos. Lo único que cambia es la intensidad. Nadie ha tenido padres perfectos, entonces, ¿por qué el tuyo va a haber sido? Nadie ha tenido una crianza perfecta, ¿y por qué tú vas a ser? Entonces lo que te queda es completarte, nada más. Pero cuando llegas a la adultez y estás con problemas, es porque quieres que alguien te complete. Nadie te va a completar, solo tú te vas a completar. Ahora, hay gente que le da miedo la adultez, mucho miedo. Hay jóvenes de 18, 20, 22 años que les da terror ser adultos y tienen razón, pero razón desde la niñez, desde la adolescencia, pero no razón verdadera. Entonces el niño o el joven cuando son pequeños tienen razón para meterse en la cabeza que no quieren ser adultos. ¿Qué pasa si hay un padre que te ha masacrado, o has visto que pegan a tu madre o a tus hermanos, o te han abandonado? Entonces no quieres ser adulto. A lo mejor en tu casa te dijeron de que tu papá fue un malvado o mamá fue una malvada y se fueron. Entonces no quieres ser adulto para no ser como ellos y además te da miedo la adultez, ¿no es cierto? Puedes haber a lo mejor perdido a tus padres en una edad temprana o a los 10 años, 11, cuando te estabas formando. Entonces te has quedado como esperando el regreso de ellos sin darte cuenta y no quieres caminar. Entonces, si no estás caminando bien, tú que eres adolescente, pide a tus padres que vengan a buscarnos. Si tú te das cuenta que tus hijos, sobrinos o alguien no está caminando, pues ven a buscarnos, porque tampoco los problemas no son tan dramáticos, porque son dramáticos cuando uno lo siente, pero con el terapeuta ya no. Ya pues tu mamá te masacró, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo hizo a propósito? No. ¿Y te vas a quedar llorando y desperdiciando la vida? No puede ser eso, ¿no? Te abandonaron, ya pues, y ahí no pudieron tenerte, listo. ¿Y qué vamos a hacer? Que tu mamá se fue con otro, ya pues sentiría que era el hombre era como su madre y le había faltado ternura, y tu papá a lo mejor no le dio la ternura, y ya se fue, pero ya creciste, te dio la vida. No vas a seguirla, o sea, no hay ninguna razón para lamentarse. Los problemas que nos pasan no son únicos en el mundo, los tenemos desde que hemos aparecido en el mundo. ¿Por qué existen? Ponte a pensar, si tú lees los mitos griegos, y mitos no solo griegos, romanos, persas, todos los antiguos han creado estos cuentos que son mitos, donde todos tienen que ver con el drama humano, que la madre odia a la hija, que la hija odia a la madre, que el hermano odia a la hermana, que la hermana lo odia al hermano, que la madrastra le atrae a al hijastro, que el hijastro odia a su papá y quiere quedarse con la madrastra, que, bueno, miles de problemas, porque somos humanos, pero estamos acá para ir caminando y ser mejores. Está bien que una gallina, un pollo, se les cría, se les da su maíz y siguen, pero nosotros no somos gallinas ni pollos, ni ningún animal. Somos mamíferos, pero somos humanos. Por lo tanto, tenemos la obligación moral de arreglar el alma y no quedarme con los traumas. ¿Por qué?
porque voy a perturbar no solo a la sociedad, sino voy a perturbar a mi familia y a todos, porque aquí en el universo todos tenemos que aportar buenas emociones, buenos sentimientos. El otro día conversaba con alguien que hace Ho'oponopono, que es una no religión, pero es, digamos, una formación espiritual que de Hawái, y decía esta persona de que así como, y me hizo entender que así como cuando tú entras en un ambiente, tú sientes si hay alteración, lo sientes pesado, porque todos dejamos ahí las emociones feas, porque nosotros somos químicos también. Entonces los neurotransmisores expelen, sacamos por el sudor sustancias que son feas. No es lo mismo, por eso es que ponen ruda en las tiendas, porque sienten que si alguien va y es envidioso, va a dejar ese humor envidioso, y entonces la ruda va a tapar todo. Entonces si tú sabes, mira, de que en la infancia has tenido problemas, en la adultez también, entonces tienes que arreglarte por esto del ambiente. Me hizo entender esta persona, y lo encuentro lógico, que así como te decía, como cuando en una habitación hay emociones fuertes, se sienten, igual son las del universo. Tú no puedes lanzar al ambiente emociones feas, lanzar odios, porque además son propios de la infancia. ¿Por qué? Porque los odios, los llantos son infantiles. Está bien que yo me ponga un rato a llorar, pero luego me tengo que calmar y decir, esto tiene que tener una razón de ser, y ya no dedicarme al llanto. Tengo que tener la fuerza para aceptar la realidad. Es bueno el llanto en el sentido que si lloro por algo, me da la línea, me dice de dónde viene y dónde tengo que arreglarme, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Para saber qué es mi aspecto débil, conectarlo con mi infancia y decir ya basta. Entonces, analízate tu grado de madurez. Ahora que hemos hablado de los adolescentes, si tienes hijo adolescente, tráelo. Si tu hijo es niño y tiene problemas, o tú has tenido problemas, no te fíes de que sea tranquilito, porque en la adolescencia explotan. Tráelo para hacerle una evaluación, para ayudarte. Mira estos videos que tenemos para que vayas mejorando. Acá tenemos talleres. Hoy día tenemos meditación con el grupo Brahma Kumaris. Tenemos el día miércoles terapia familiar. No, me dicen que no hay terapia familiar este miércoles, pero bueno, los jueves tenemos terapia grupal, los sábados también. Entonces, acá, para todo el cono norte en Olivos, ¿cuántos chicos? La vez pasada fui a Ventanilla, ¿cuántos chicos en la calle? ¿Cuántos muchachos por ahí fumando en la calle? ¿A qué? A las 11 de la mañana. Entonces, si tienes hijos adolescentes, anda tú. Si ellos no quieren ir, anda tú. Tenemos taller todos los viernes en Los Olivos, taller para crecer, para que vayas enterándote, para que vayas comprendiendo qué te ha pasado a ti, cómo los has formado, porque si tú te arreglas, vas arreglando a tu pareja, a tus hijos. Eso es importantísimo. Y bueno, estamos en Manuel Asensio Segura 382. Los días jueves, para todas las madres solteras, tenemos taller para madres adolescentes, de 10 a 12. Y ahora Paula me va a preguntar, también tenemos en Los Olivos. Puedes llamar al 5233-678. 5233-678. Ahí está nuestra secretaria, que se llama Queen, y entonces ella te va a decir, porque también tenemos terapia para madres adolescentes. Tenemos, si vienes acá a buscarnos, el sistema es que primero hay una sesión corta contigo para poder saber cuál es la magnitud de tu problema, y luego pasas a un proceso donde las primeras sesiones son como una terapia de emergencia y donde vamos captando los problemas y te vamos ayudando, y después ya tu terapia regular.
Si no puedes, pues sigues tus terapias grupales, pero es importante que te conozcas, que no vayas por el mundo sin conocerte, ¿verdad? Y si tú me estás escuchando, que eres adolescente, pues tienes que saber de que tendrás, si estás con problemas, tienes razones para estar así, han habido razones en la infancia, pero tienes solo dos caminos: o te curas o te vas a quedar cada día más aproblemado. Esto ocurre como el gras con la hierba mala. Si no la saco con cuidado, va a seguir creciendo y creciendo debajo de la tierra. Y tú adolescente, tienes derecho a ser feliz. Lo que pasa es que también, me decía un adolescente, que era rico odiar al papá y decirle su vida al papá. No se puede. Eso no se puede, porque tenemos que agradecer la vida y no somos nadie. En las familias tiene que haber un orden jerárquico: padre, madre e hijos. Muchas mujeres, muchas madres permiten que sus hijas adolescentes intervengan en los problemas de pareja. Dile a tu papá que venga temprano, dile a tu papá que no tome. A veces las madres, sin saber lo dañino que es, hacen que las criaturas vayan a buscar al padre a la cantina. También cometemos el error de contar a los hijos los problemas. El hijo no es una bolsa, ni es nuestra mamá, para que como niñas vayamos a contar los problemas. Tenemos que tener la suficiente fuerza para no dañarlos, porque si yo le cuento a mi hijo o a mi hija mis problemas, y a mi hijo adolescente, lo confundo más, porque el padre tiene problemas conmigo, pero yo no puedo pretender de que mi hijo sea juez. Además, él esté escuchando: tu papá me pega. Bueno, y después cuando este chico o se arruina y él se va a traumatizar, y cómo le irá por el mundo pensando que ha tenido un padre desgraciado, o de lo contrario madurará y dirá: qué vergüenza, mi mamá se dejaba pegar, ella era cómplice de que nos asustaran a todos. Entonces, qué importante es la adolescencia. Si tienes hijos adolescentes, ayúdalos, no los grites, no los maltrates, quédate preferible callada y decirle: ya luego conversamos, porque para que un hijo adolescente se ponga muy bravo es porque la madre, como si fuera ella, igual se ponen a pelear. No, si el hijo se altera, tú te quedas callada y le dices: luego conversamos. Así no puedo conversar. Porque si es que él se altera y tú te alteras, esto va a ser una espiral interminable. Y cuando si él está alterado, no te va a entender, tiene que tranquilizarse. Así es que de nada sirve que te sientas tú picada y como un resorte salgas. Así como tú no te controlas, él tampoco se controla, pero tú tienes la obligación de hacerlo, y yo estoy segurísima que lo vas a hacer. Bueno, soy Carmen González desde la Clínica de las Emociones. Estamos en Benavides 1262 y también en Miraflores, y Manuel Asensio Segura 382. Acuérdense que tenemos triajes acá en Olivos los viernes, tenemos taller los viernes, y en Olivos y acá los mismos terapeutas, la misma ayuda, y mientras más pequeño es el árbol, mejor se le arregla. Así es que trae a tus niños y a los adolescentes, jóvenes, tú misma, para ir arreglándonos, porque la vida es solo una y tenemos que tratar de enderezar nuestras emociones, porque si no hay demasiado sufrimiento que no solo se expande a la familia, a la sociedad, sino al propio universo. Gracias, soy Carmen González, abrazos para todos, permiso. Pero lo único que hace es que ellas la odien, sienten que están prisioneras de usted, y usted también va a ser vieja un día. ¿Y usted de dónde sabe que estas niñas la van a cuidar? En cambio, tan antipática se pone usted con ellas, que yo si fuera ellas pensaría: esta vieja, cuando sea más vieja, la tiraré al río. No, pues, usted tiene que analizarse. Es bueno que la haya traído, pero también, ¿a usted quién la ha maltratado de niña? Mi papá la gritó.
Usted dice gritó, pero porque le da miedo, pero para que usted les pegaba a ellas. ¿A usted quién le pegó? No nos pegaba solo. Y entonces, ¿de dónde sale? Usted le ha dado rabia, seguramente, de niña. ¿Desde cuándo tiene mal los labios? ¿Desde cuándo? No, yo me quedé de 4 añitos. Claro, seguramente, mire señora, yo comprendo, usted debe tener odio contra los padres que no la cuidaron. ¿Cuántas veces habrá pensado, qué padres horrorosos, cómo no me cuidaron y por ellos me he malogrado la boca, no me he podido casar? Entonces, cuando ocurren estas cosas, tenemos dos alternativas. O nos volvemos bien buenas y decimos, bueno, así es la vida, ¿qué voy a hacer? Será me tocó, pero por lo menos voy a dar cariño. Pero usted no, usted renegona como su papá y rabiosa por su problema que tiene y porque no le han enseñado. Entonces, una parte de usted las quiere, porque aunque sea con sus golosinas trabaja, sí, pero otra parte las odia y las envidia y se comporta peor que su papá. Entonces, pero ha hecho algo bueno, las ha traído.